En el capítulo anterior, en el capítulo 12, miramos cómo la segunda muerte de otro mártir, Santiago. Mirábamos también la segunda persecución de la iglesia. A Pedro lo persiguieron, a Pedro que era el líder, Pedro que era el que guiaba, el que lideraba la iglesia, a los apóstoles. Vemos cómo también lo persiguen y lo libera el ángel del Señor. Pareciera que la iglesia en Jerusalén sufría tropiezos, se detenía el crecimiento, pero no olvidemos, hermanos, que el plan salvífico de Dios es por medio de la iglesia y no se iba a detener el crecimiento de la iglesia. De a Dios manifestaba su poder inmensamente en los apóstoles, que pareciera que con la persecución de los apóstoles o con el encarcelamiento de Pedro, la iglesia se iba a detener en el crecimiento, pero no era al revés. Entre más perseguían a los apóstoles, más la iglesia crecía, más el convencimiento de la doctrina de Cristo hacia los pueblos paganos, hacia los pueblos, era sin duda que era tremendo el crecimiento. Pasaba al revés. En vez de detenerse el crecimiento de la iglesia con la persecución de los apóstoles, iba creciendo. Y recordemos que el plan de Dios es manifestar su gloria y su salvación por medio de la iglesia, y ese plan de Dios nunca iba a detenerse. En el capítulo 13 vemos un envío. En el capítulo 13 miramos un envío, como Saulo es apartado y lo prepararon espiritualmente. Dice ahí que oraron, le impusieron las manos y lo enviaron. Este envío sin duda es una misión que parte de la iglesia. Toda misión, todo envío lo hace la iglesia. Sin misión no hay envío, y sin envío no hay misión. Y la primera misión es de la iglesia. Y encontramos en el capítulo 13 cómo Saulo es preparado espiritualmente en el ayuno, en la oración, le imponen las manos y luego lo envían. También vemos un segundo relato, como en el envío ya que tuvo ya no Saulo, sino Pablo, ya ha enviado a predicar como Pablo. Se encuentra en una sinagoga un sábado y se mete a dialogar con estas personas en la sinagoga. Y vamos entonces a repasar el capítulo 13. Y quiero que pongan mucha atención, porque aquí en este capítulo encontramos la sucesión apostólica por medio de la imposición de manos. En este capítulo 13 encontramos también a otro falso profeta, un tal mago llamado Bar Jesús, que también es reprendido por Pablo. Y cuando Pablo le dijo, quedarás ciego por un tiempo, así sucedió. De manera que este tal mago, este tal brujo, este hechicero, pues se detuvo un tiempo de seguir engañando a las personas. Vamos a escuchar ese relato del capítulo 13. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí vemos claramente la sucesión apostólica. Recordemos que Saulo no conoció a Cristo. Saulo surgió 30, 40 años después de la muerte de Cristo. Y aquí vemos claramente la sucesión apostólica, la imposición de manos, el ayuno, la oración, el envío. Y vemos en el versículo 2, dice: un día mientras celebraban el culto. Este culto, que es exclusivo del sacerdote, que hasta la fecha el sacerdote católico lo celebra por medio de la imposición de manos, de la sucesión que tienen nuestros sacerdotes desde hacia 2000 años hasta la fecha. Sigue en pie, es vigente ese sacerdocio.
Dice en el versículo 2, lo vuelvo a repetir, dice, un día mientras celebraban el culto, ¿quiénes? Pues los cristianos, obviamente, los apóstoles, los discípulos celebraban el culto. Y ese culto no consistía en otra cosa más que en leer el Antiguo Testamento y cantar salmos. Obviamente partían el pan en ese culto, de tal manera que esa es la manera de que la Iglesia Católica celebra el culto, por medio de los sacerdotes, por la imposición de las manos, por la sucesión apostólica que recibieron. Y vemos cómo los prepararon aquí a Saulo y a Bernabé. Los oraron, ayunaron, les impusieron las manos y luego los enviaron. Seguimos en el versículo 4, dice, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. El Elimás, este significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo, tu hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los correctos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Vemos cómo no nomás los judíos eran los que se convertían, la gente común, digamos, del pueblo judío, sino también autoridades políticas, por ejemplo, el gobernador. Estamos viendo que prácticamente la palabra de Dios convencía incluso hasta los políticos, hasta los gobernantes. Sin duda que el crecimiento de la Iglesia Católica, la palabra, la doctrina, llegaba a todo el mundo, políticos y no políticos, gente común, gente del pueblo. Todos habían sido llamados a escuchar y sin embargo eran convencidos por la palabra. Vamos a seguir en el versículo 12. Dice, al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe. Es lo que les comentaba, cómo la gente, los servidores públicos, los políticos, había gente que también tenían sentido común. Sin duda que también Dios, en ese sentido común que nos da, en esa libertad de pensar, sin duda que pues la gente pensaba bien y decía, bueno, este señor, este tal Saulo, este tal Pablo, trae buenas cosas en su prédica, trae cosas verdaderamente lógicas, verdaderamente, valga la redundancia, verídicas. Y tanto que la gente también, los políticos también aceptaban la prédica. Y sin duda que también eran conversos al cristianismo. En el versículo 13 vamos, Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Ahí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, mientras ellos, dejando Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Allí es donde quiero que pongan mucha atención. ¿Qué es lo que sucedió cuando Pablo y sus compañeros, discípulos, llegaron a la sinagoga a reunirse el sábado con los judíos? Quiero que pongan mucha atención. Dice, después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo pues se levantó, hizo señal con la mano pidiendo el silencio y dijo, hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Aquí estamos viendo cuando
Pablo les tiene que explicar a los judíos por qué la prédica de la palabra, de dónde viene esa palabra, de qué persona viene la doctrina que está predicando Pablo. Es muy importante que pongamos atención por qué Pablo tiene que explicarle a todos los judíos que se reunían en la sinagoga los sábados. Al parecer les platicó toda la historia desde que Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pablo les explica la procedencia de tu doctrina, de quién viene la doctrina. Vamos a seguir en el versículo 17. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios le rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo dejaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos durante muchos días, se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción, pues así lo dijo: les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reserva para David. Asimismo está dicho en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió. Se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro pues es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, al que Dios resucitó. Sepan pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en este Jesús es liberado de todo esto. Tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se la contaran no la creerían. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Sin duda que todo lo que Pablo les platicaba a los judíos en las sinagogas se les hacía maravilloso, asombroso, porque
les gustaba muchísimo, es algo que nunca habían escuchado. Pablo lo que hacía era explicarles de dónde venía la doctrina, de qué personaje, quién era ese Jesús. Pero para que los israelitas comprendieran y entendieran un poco, hubo de platicarles desde la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pablo les platicó paso a paso todo el proceso de la liberación del pueblo, los 400 años que caminaron por el desierto, las 12 tribus, hasta llegar a la tribu de donde salió el Maestro Jesucristo, de la tribu de David. Vamos a seguir entonces, a continuar en el versículo 42 con ese relato, porque aquí viene el emocionante. Ya Pablo les platicó de quién venía esa doctrina. Les dio a conocer quién era ese Jesucristo. Les dio a conocer quién había sido esa persona que no había experimentado corrupción. Vamos a seguir adelante en el versículo 42. Dice: al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaron que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios les siguieron. Vamos, las conversiones al cristianismo seguían creciéndose, seguían dándose masivamente. Dice aquí que en la sinagoga muchos judíos y de los que temen a Dios les siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo. Fíjense nada más, era la segunda reunión en la sinagoga y dice que casi toda la ciudad, sin duda que pues vamos, solamente un milagro pudo haber hecho que toda la gente escuchara la prédica de Pablo en la sinagoga, los judíos. Imagínense, casi toda la ciudad. Cómo se regó en los días de la semana la noticia, y que con tanto gusto y con tanto placer que los judíos que se reunían en la sinagoga pues estaban siendo convertidos al cristianismo. Dice en el versículo 45, los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Y esta profecía se cumplió aquí porque los judíos lo rechazaron a Pablo, no quisieron la palabra, la predicación. Y dice Pablo, pues si ustedes que son judíos, que son llamados, que son el pueblo de Dios, no aceptan la palabra, pues ahora predicaré a los pueblos paganos. Por eso aquí está la profecía cumpliéndose. Dice, el mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Tal parece que de las cosas malas se sacaba provecho incluso. Rechazaban a los apóstoles y ellos iban a otros lugares, y era de manera que se iba creciendo, se iba regando la palabra. La predicación era ya no solo para los judíos, sino para los paganos, dando testimonio de que la conversión, de que la vida eterna, la promesa de salvación es para todos los pueblos del mundo, judíos y paganos. Vamos a seguir en el versículo 50. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Pues bueno, hasta aquí llega el capítulo 13.
Vemos cómo cuando Pablo entró a la sinagoga, pues a pesar de que no les gustó a muchos judíos, pues muchos judíos aceptaron la palabra y fueron conversos al cristianismo. Y bueno, pues qué más les puedo contar. Ya ustedes escucharon los relatos, cómo fue el envío, cómo fue la misión. Ya miramos en el versículo 2 cómo la sucesión apostólica se hace presente en los apóstoles. Por eso se llama sucesión apostólica. Pablo no conoció a Cristo. Pablo surgió 30 años después, 40 años después de la muerte de Cristo. Y sin embargo, Pablo nos lo dice más adelante. Yo les transmito lo que a su vez a mí fue transmitido. Bueno, pues nos vemos después en el capítulo 14.